Aprovechando que tenemos vamos directamente a la mesa, cada sesión de 10 minutos aproximadamente los compañeros, así que empieza el primer orden. El primer compañero que va a hacer uso de la palabra es el compañero Cristian Rack. Compañeras, compañeros, se ha dicho hace mucho tiempo que la historia se escribe desde el presente. Hablamos del Cordobazo, pero hablamos también de este periodo histórico y el Cordobazo. La palabra clasismo, que identifica la ruptura de las organizaciones obreras con el Estado, con las patronales, la organización clasista de la clase obrera, la palabra clasismo se popularizó en el Cordobazo. La palabra paro activo nace en el Cordobazo, no me acuerdo ahora, del delegado de Desmata Córdoba que lo propuso no con esa expresión, sino como paro de 37 horas con movilización. La palabra piquete cobró fuerza de nuevo con la huelga de 40 días que co-dirigimos un año después del Cordobazo, cuando quisieron despedir y lo lograron a lo mejor del activismo de Desmata en una huelga que derrotamos repetidas veces hasta el final a los rompehuelgas que finalmente nos vencieron, pero abrimos el camino a la recuperación de Desmata y a la lista marrón. Con esto quiero decir lo siguiente: el Partido Obrero, la vieja política obrera, no vale simplemente decir que reivindicamos el Cordobazo. Somos hijos, continuadores, protagonistas del Cordobazo. Lo fuimos. Hay una foto icónica del Cordobazo, hay varias, donde está Claudio Weisbord, que en aquel tiempo era miembro de nuestra dirección regional, y de muchos otros, en distintos escenarios de lucha, en las barricadas, con los policías rindiéndose y entregando sus armas en estas barricadas, con la deserción en masa de la policía y su reclusión en el Cabildo a las 14:30, que es la hora en que las 150 manzanas de Córdoba están en poder de la clase obrera de Córdoba, y nos empezamos a abrazar, porque sin metáfora estábamos tomando el cielo por asalto. ¿Qué fue el Cordobazo? Si uno detiene la historia en un punto con una foto, no hay clases sociales, sino simplemente una multitud de individuos con multitud de experiencias. Pero si sacamos la foto y pasamos una película y vemos a esos hombres a lo largo de un periodo de cambio social, vemos actuar a las clases. En el peligro que lleva al Cordobazo, y en el Cordobazo mismo, la presencia de la clase obrera es el factor más significativo en la situación política de la Argentina. El Cordobazo fue una huelga política. ¿Qué es una huelga política? Es aquella en que la clase obrera se opone como un todo, de modo activo, a la burguesía, al Estado que la centraliza y lo unifica para el ejercicio de su dominación política, de su explotación. Y en ese punto hay que llevar un poquitito la mirada atrás y acordarse que en el curso de los 2 años previos al Cordobazo, los salarios habían caído casi un 10%, la desocupación estaba en un 10%,
y en un hecho inédito, la productividad de los trabajadores había crecido en la clase obrera industrial y en particular en los mecánicos, que eran el 50% de la mano de obra industrial en Córdoba, entre un 60 y un 80%. La clase media, agobiada por el derrumbe del mercado interno y los impuestos y la rebelión de la pequeña burguesía que se expresaba en las movilizaciones sistemáticas de los estudiantes universitarios. Hay que concatenar los hechos. El otro día me preguntaba un chico cómo se explicaba esa multitud que estaba frente a la dirección de rentas en el Cordobazo, y a voz en cuello se gritaba el nombre de un poseedor de una vivienda y se quemaba el testimonio, el comprobante del impuesto inmobiliario que tenía que pagar. La ocupación de la dirección de rentas fue un objetivo buscado en el propio Cordobazo. En Córdoba las luchas obreras vinieron en ascenso y varios conflictos fueron preparando el escenario del estallido. Los metalúrgicos comenzaron una serie de paros masivos en diciembre del 68, reclamando la nulidad de las quitas zonales, porque los obreros del interior metalúrgicos cobraban menos que los del Gran Buenos Aires. UTA, que venía de un reflujo desde el 62, sorprende a la población cordobesa con un paro masivo, reclamando las categorías y el reconocimiento de la antigüedad. Pero ¿cuál fue el laboratorio del Cordobazo? El laboratorio del Cordobazo se encontraba en Santa Isabel, la planta que ustedes hoy van a identificar como Renault de Córdoba, en Pedriel, en Transax, que hoy es Volkswagen, en Ilaza, en Thomson Rancor. Pero no fue un proceso de un día. Si ustedes miran hacia atrás, un año antes, ya se produjo un combate de los obreros mecánicos de Pedriel junto con los estudiantes en el aniversario de la dictadura de Urdaneta. Un 16 de agosto, esos mismos obreros mecánicos, pero en este caso en Santa Isabel, se batieron contra la represión policial. En octubre del 68, estos mismos obreros ovacionaron la propuesta de nuestra agrupación clasista Vanguardia Obrera Mecánica de convocar un paro regional en solidaridad con la huelga petrolera del Senada. Un periodo de intensa tensión en las fábricas y de asombro. Nuestra agrupación clasista sacaba sistemáticamente volantes, emprendía una agitación y a veces nos fijábamos objetivos para que no creciera la producción del día de automóviles. Y fijábamos objetivos, por ejemplo, 40 coches, no sé si el recuerdo es exacto, y nos sorprendíamos al salir de la fábrica y que ese volante había jugado un papel. Y en Política Obrera, en el periódico de aquel entonces, en el número anterior al Cordobazo, lo voy a leer, se decía: la prueba de madurez de la vanguardia es la gigantesca influencia que ha alcanzado la agrupación clasista BOM en los últimos 4 meses. Las principales secciones de la fábrica han seguido orientaciones prácticas de los planes de la agrupación en el 90% de los conflictos. Pero esta influencia, escuchen esto, no es sindical sino también política. Para construir la agrupación se discutieron los problemas tácticos del movimiento obrero, la lucha contra la represión, la unidad con el resto de las luchas proletarias y la construcción del partido. El Cordobazo fue concebido y protagonizado por esta vanguardia. Es muy importante porque la dirección de la CGT de los argentinos, que en la historia oficial aparece como propiciadora, no hizo nada para favorecer esta evolución política.
hay una política de no injerencia en los conflictos de Les Mata y por eso su prácticamente nula intervención como CGT de los argentinos en el Cordobazo. ¿Cuándo empezó el Cordobazo? Sigan esta secuencia. El 9 de mayo la dictadura anunció aumentos en el transporte y en artículos de primera necesidad. El 12 liberó el sábado inglés, que regía en 5 provincias, por la cual un obrero mecánico trabajaba 44 horas y cobraba 48, lo que significaba una rebaja del 9,1% del salario. Aquí se precipitó la rebelión. Para el 14 de mayo, Asamblea General en el Córdoba Sport para discutir el plan de lucha contra la derogación del Estado inglés. Y 5.000 obreros en el Córdoba Sport y 1.000 afuera son atacados por la policía provincial y una batalla campal se libra en las calles de Córdoba durante varias horas, pero después de haber resuelto para el 15 y el 16 un paro en el que se suman los mecánicos, los metalúrgicos y gradualmente los de los otros gremios. ¿Cómo surge la convocatoria al Cordobazo? El 21 de mayo, 8 días antes del Cordobazo, hay un plenario de delegados con barra en el Les Mata, que vota un paro de 48 horas con movilización. ¿Qué dice nuestro periódico siguiente al Cordobazo? Los activistas de Kaiser, Santa Isabel, Renault, arrancaron esta línea contra las vacilaciones del Tulio Torres, secretario general de Les Mata, lo que luego fue aceptado por el conjunto de la burocracia sindical, en especial Agustín Tosco. Lo mismo se votó en la Córdoba, en un plenario en que jugó un papel destacado la agrupación Vanguardia Metalúrgica. La CGT de Andor de aquel tiempo y la de Hongaro habían declarado un paro general para el 30 de mayo. En Córdoba el paro comenzaría un día antes, el 29, y así se puso en marcha el Cordobazo. Es interesante observar cómo recibieron los activistas la convocatoria a ese paro activo. Y esto también es la descripción de nuestro periódico. Aprobado este curso de acción, el entusiasmo cundió entre la gran masa de obreros. Al mismo tiempo, escuchen esto, que se discutía ahora qué clase de gobierno debía reemplazar a la dictadura derrocada. No se esperaba derrocarla con una manifestación, pero la perspectiva política era claramente discutida, aunque confusamente resuelta. Y acá entramos en un terreno directamente apasionante. La primera originalidad del Cordobazo fue la convocatoria al primer paro activo de 37 horas en la historia del movimiento obrero argentino. ¿Cuál es la segunda originalidad histórica? La consigna dominante en la jornada fue luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. No fue el luche, luche que Perón vuelve. El Cordobazo no tuvo como motor principal, en oposición a lo que dicen Felipe Piña o historiadores del nacionalismo, el reclamo del regreso de Perón. Lo registra Política Obrera en el número inmediato al Cordobazo, casi al nivel de un análisis sociológico. Lo que todos los militantes deben retener como dato fundamental es que el 60% de las consignas que se libraron en las calles se concentraron en gobierno obrero y popular, un 30% en gobierno popular, pero casi ninguna de ellas hizo referencia a Perón. ¿No es esta consigna sorprendente, 45 años después, en boca de masas movilizadas, que no por datos del partido, sino por la voz del interior, en un 70% de obreros cuya edad promedio eran 25 años,
un viraje que se fue desenvolviendo en el tiempo. Aquella vanguardia que constituyó el Cordobazo había hecho una experiencia con Perón, con la orden de votar a Frondizi, con la entrega sin lucha de la victoria electoral del 62, con el apoyo a la dictadura de Onganía. Y esos, nuestros abuelos, han parido esta generación del segundo despertar clasista al que asistimos. Me dicen que se acabó el tiempo, pero creo que valió la pena.